Bienvenidos. Hoy día voy a exponer como trabajo final las turbinas hidráulicas. Empecemos. En primer lugar, quiero empezar a definir qué es una turbina hidráulica. Una turbina hidráulica es una máquina que transforma la energía de un fluido, sea energía cinética, potencial, normalmente agua, en energía mecánica de rotación. La energía del agua puede ser por la caída en un salto de agua o por la propia corriente de agua. ¿Cómo así? Se inicia con la energía del agua, que sería la hidráulica. Luego se va a una turbina hidráulica que la transforma. Luego de la transformación se vuelve una energía de rotación. Normalmente, esta energía de rotación se utiliza para transformarla en energía eléctrica, mediante el acoplamiento de la turbina a un generador en las centrales hidráulicas. La caída del agua y el paso del agua por ella hace girar la turbina y el eje de la turbina que está acoplado al generador, muy alto que incluso puede llegar al 90%. Luego pasamos a lo que son las partes de una turbina hidráulica. Si te fijas en la imagen, el agua se recoge por una tubería de entrada y es distribuida por varios puntos de salida mediante el distribuidor. Los puntos por donde sale el agua se llaman toberas. Hacen que el agua golpee los álabes de rodete que hacen girar el eje de la turbina, también llamado rotor. El rodete consta esencialmente de un disco provisto de un sistema de álabes, paletas o cucharas, dependiendo del tipo de la turbina, sobre las que golpea el agua. El agua sale por la tubería del desagüe o difusor hacia el cauce del río. Pasemos a lo que son ahora la clasificación de las turbinas hidráulicas. Según la colocación de su eje, el eje de la turbina puede colocarse de manera horizontal o de manera vertical, según la dirección en la que entra el agua. Las turbinas pueden ser las turbinas radiales axiales. Estas son la combinación entre lo que es lo radial y lo axial. Pero antes de explicarles esta, voy a explicarles sobre las turbinas axiales individualmente y las turbinas tangenciales de la misma manera. Las turbinas axiales, el agua entra y sale paralela al eje de la rotación de la turbina, mediante que las turbinas tangenciales, el agua golpea el rodete en su periferia. Las turbinas radiales axiales, el agua entra en el rodete de forma radial para posteriormente cambiar de dirección y salir paralela al eje de rotación de la turbina, es decir, axial o en la dirección del eje. Fíjate en la imagen de abajo. Ya. También hay otra clasificación, quizá la más importante, y es según el grado de la reactividad. A lo que es lo mismo, cómo mueve el eje de la turbina del agua. Hay dos tipos de acción y de reacción. Los movimientos por reacción del agua en sí son más por reacción, ya que al momento que el agua entra y sale por los dos conductos, hace que el rodete se mueva con la presión del agua. O sea, el agua sale y genera una reacción de sentido contrario. Esto hace que el rodete gire y produzca energía. El agua mueve la turbina por golpe y dirección sobre los álabes. En estos casos interesa que tengamos una gran altura de caída de agua para que golpee los álabes de manera más simple. Vámonos ahora a lo que es por reacción en sí, enfocándonos más sobre eso, ¿no? Vendría a ser acá. La incidencia de agua y el sentido de giro de rodete coinciden en el punto en el que se produce el choque de agua sobre los álabes. Toda la energía cinética con la que llega el agua a la turbina es utilizada con su giro. ¿Qué quiere decir? Con toda la velocidad que llega y posee con energía cinética, hace que la turbina produzca los giros, el movimiento, ¿no? La energía de presión en el agua posee a su entrada, al ser dirigida al rodete directamente, se convierte totalmente en energía cinética, movimiento. La presión del agua a la entrada y la salida de la misma. La más usada es el Pelton,
el Pelton, ¿no? Después hablaremos sobre de reacción. El sentido de giro de rodete, de reacción, ya listo. De reacción veremos que el sentido de su giro de rodete no coincide con la dirección de entrada y salida del agua. Estas turbinas utilizan energía cinética y de presión para mover el rodete, y la presión del agua a la salida es inferior a la de entrada. Antes de llegar el agua a rodete, parte de la energía de presión que trae el agua en su caída transforma en energía cinética en el distribuidor, girando alrededor de él. El distribuidor en este caso rodea todo el rodete, llegando el agua por la totalidad a la periferia de este, siendo por tanto la admisión total del agua. Ahora vamos a hablar sobre las turbinas más utilizadas. Las turbinas más usadas son tres. En la primera, las turbinas de Pelton, la segunda la de Francis y la tercera de Kaplan. Vamos a explicar cada una de ellas, pero primero te dejamos la imagen para que tú veas y veas su principal diferencia entre las tres. Empecemos primero con la turbina de Pelton. La turbina de Pelton, o también llamada rueda de Pelton, es una turbina de acción o de chorro tangencial y normalmente de eje horizontal. Se utiliza en saltos de agua de gran altura y con pequeños caudales de agua. Hablaremos ahora sobre su mantenimiento de este tipo de tuberías. Su mantenimiento. Desde el punto de vista mecánico, ofrece en general mayor seguridad en su funcionamiento. Después de un corto periodo se representa un desgaste en la aguja, en la boca de la tobera, en los ángulos diedros de las palas y en el deflector debido a la acción abrasiva de la arena. Luego pasemos a lo que son las turbinas de Francis. Las turbinas de Francis son turbinas de reacción radial axial, normalmente de eje vertical, aunque pueden ser también horizontal. Se utiliza en saltos de altura intermedia, hasta los 200 metros, y con caudales muy variados de agua, entre 2 y 200 metros cúbicos por segundo. El distribuidor está compuesto de aletas móviles para regular la forma de agua que conduce el rodete. El agua procedente de la tubería forzada entra perpendicularmente al eje de la tubería y sale paralela a él. Esta turbina se puede utilizar en gran rango de saltos y caudales de agua. Es la más versátil. Algunas pueden variar el ángulo de sus palas durante su funcionamiento. Aquí podemos ver sus partes, ¿no? Lo que son el eje, los álabes, su distribuidor, la entrada del agua, la caja espiral que se ve en medio y la salida de agua. Ya, hablaremos también del mantenimiento de una turbina de Francis. Este tipo de turbinas es el que más está sujeto a los efectos perjudiciales que produce la arena. Las revisiones periódicas necesarias dependen de la altura del salto y de las cualidades del agua. La revisión se extiende en los siguientes puntos. Primero es el juego existente entre el rodete y el distribuidor. Luego está el estado de los laberintos circulares, de los álabes móviles, del codo de la aspiración y del envolvente. También está el estado de los anillos de protección, del distribuidor y de la superficie de los álabes distribuidores. Cuando trabajan con saltos elevados, pueden vibrar anormalmente en ciertas condiciones de carga que se remedian en las formas siguientes. Primero, comprobar si la rueda está bien centrada en el distribuidor. Comprobar el acoplamiento del generador. Comprobar la eficacia del dispositivo de entrada de aire en el tubo de aspiración. Y verificar el juego del soporte, con la comprobación de la dilatación de la longitudinalidad del eje. Pasemos ahora a las turbinas de Kaplan. Las turbinas de Kaplan es de reacción pura, radial axial y normalmente del eje vertical. Sus características técnicas y de construcción son muy parecidas a ambos, a la Francis y a la Kaplan. Se realizan en saltos de pequeñas alturas de agua, 50 metros, hasta 50, con caudales que suelen superar los 15 metros cúbicos por segundo. Para mucho caudal de agua a poca altura, esta turbina es la mejor opción. Puede variar el ángulo de sus palas durante su funcionamiento. Pasemos a lo que son su mantenimiento de una turbina Kaplan. Es necesario comprobar periódicamente la estanqueidad del núcleo de las palas motoras, que tienen la doble misión de impedir la salida hacia afuera del aceite y evitar que el agua penetre en el núcleo.